Compañero Crisanto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes para todos. Desde la Universidad Industrial de Santander, en el marco del contrato interadministrativo número CO1 PCCNTR 504-5603 del 2023, suscrito con la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud Departamental, les damos la bienvenida a la tercera clase sincrónica del Diplomado en Salud Ambiental con énfasis en autoridades sanitarias. Ahora daremos inicio a la sesión sincrónica de la unidad 3, enfermedades transmitidas por alimentos. Para ello nos acompaña la profesora Sonia Díaz, microbióloga, experta en epidemiología de campo, especialista en epidemiología, maestra de ciencias en diseño, gestión y dirección de proyectos, maestra de ciencias en salud pública con experiencia en investigación en salud ambiental. Y nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Jaime Guerrero, experto en epidemiología de campo, especialista en ciencia y tecnología de los alimentos, experiencia en salud pública, investigación y control de brotes de eventos de interés en salud pública, entre los que se destacan las enfermedades transmitidas por alimentos. Asimismo, el doctor Jaime fue referente nacional de enfermedades transmitidas por alimentos en el Instituto Nacional de Salud. Le damos paso en este momento a la palabra a la profesora Sonia. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, en esta unidad, como ustedes pudieron observar, se compartieron una serie de conocimientos y tienen una serie de herramientas que permiten pues, identificar y llegar a entender un poco más esto de las enfermedades transmitidas por alimentos. Y tal vez uno de los conceptos más importantes que quiero como que se quede en ustedes es que esas enfermedades no siempre son transmitidas por microorganismos, sino que en muchas ocasiones también pueden serlo por sustancias químicas, como lo vimos allí. Esta sesión es principalmente para aclarar dudas. Entonces, si ustedes tienen dudas, este es el momento de preguntarlas. Invité a un gran experto en el tema, porque si no tienen dudas, en caso de que no sea así, él les va a explicar como con un caso práctico cómo es esa investigación de campo que creo es lo que más necesitan o lo que tenemos entendido que más necesitan profundizar de cómo realizar esa investigación de campo en caso de que se presente un brote por enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, los escucho si tienen alguna duda y entre los dos les ayudaremos a resolverlas. ¿No tienen dudas? ¿Todo fue muy claro? Pues eso me alegra. ¿Tendrán alguna duda? Pero entonces vamos a resolverlas aquí con nuestro invitado especial. Vamos a hacer una presentación corta, principalmente desde los pasos de cómo se hace una investigación en campo. Allí ven la presentación. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿La ven? Sí, 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 está compartiendo. Sony, sí se ve. Vale. Bueno, entonces, doctor Jaime, les dejo aquí a estos estudiantes para que les explique un poquito basado en su experiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jaime Guerrero, yo soy químico de alimentos. Un placer volver a ver a la doctora Sonia, hacía tiempo que no nos veíamos y agradecerle pues por la invitación
a este, digamos, a esta charla, pues, ¿me escuchan Sí, señor, estoy escuchando. bien? Perfecto. Entonces, bueno, entiendo yo que se envió un material para el tema de investigación de brotes, entonces quisiera saber si hay alguna duda en alguno de los temas o si quieren que profundicemos. Veo que Henry Alberto tiene levantada la mano. Henry, ¿tienes alguna duda? Puedes preguntar. No, parece que tal vez fue por error. Listo. O si no te puedes comunicar, escríbelo en el chat. Bien, bueno, muy bien. Lo primero fue por error. Ok. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Colombia, en el país, por directrices o por lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, hay unos eventos o hay unas enfermedades que se conocen con el nombre de eventos de interés en salud pública. Y precisamente se llaman así porque son, digamos que el país los ha priorizado porque tienen repercusión en la salud de los colombianos. Entonces, uno de esos eventos se llama enfermedades transmitidas por alimentos. De pronto, muchos de ustedes eh, lo han tenido, han sufrido de alguna enfermedad, pero no sabían que eso se llama una enfermedad transmitida por alimentos. Normalmente, cuando uno no conoce el tema, uno simplemente dice que comió algo y dice que la comida le cayó mal, ¿ya? Presenta un cuadro clínico que puede ser diarrea, dolor abdominal, vómito, ¿sí? Incluso hay compromiso del sistema nervioso central, entonces uno piensa que fue que algo le cayó mal, pero realmente está frente a un brote de enfermedad transmitida o un caso de enfermedad transmitida por alimentos. Entonces el protocolo, existe un protocolo, ese protocolo de vigilancia y salud pública precisamente es un documento que está al alcance de todas las autoridades sanitarias, como por ejemplo las unidades primarias generadoras de datos, que son los hospitales. Un hospital se considera una unidad primaria generadora de datos porque, digamos que de alguna manera, cuando uno enferma y consulta en un hospital, está suministrando o está aportando información valiosa para el tema de los eventos de interés en salud pública. Entonces, estos protocolos simplemente es como una herramienta o el documento que nos dice, ustedes, los integrantes del sistema de vigilancia en salud pública en el país, tienen que notificarlo o tienen que hacer la vigilancia del evento de esta manera. Entonces, si todos seguimos esos lineamientos, todos vamos a estar en sintonía y todos vamos a notificar el evento. Entonces, lo primero que hay que decir es que existe una definición de caso, ¿sí? Que es la definición de caso a través de la cual el médico que está en ese hospital, que está en esa OPGD, es lo que debe identificar, ¿ya? ¿Cuál es esa definición de caso? Entonces, inicialmente va a ser como persona que presente uno o más de los siguientes signos y síntomas. Normalmente las zetas están catalogadas o digamos que hay dos sistemas comprometidos, el gastrointestinal
y el neurológico. Hablamos de gastrointestinal cuando nos referimos a microorganismos, ya sean de origen bacteriano, viral o parasitario, o hablamos del sistema nervioso central cuando pensamos que es una sustancia química, ¿ya? Y precisamente se llaman así las setas porque ese alimento o esa agua sirven como vehículo de esos microorganismos o de esas sustancias químicas para llegar a la persona y enfermamos. Entonces, eso es un caso de enfermedad transmitida por alimentos. ¿Cuándo es brote? Cuando tenemos dos o más personas que comparten las variables de tiempo, lugar y persona. Acuérdense de las variables epidemiológicas, tiempo, lugar y persona, ¿ya? Entonces, si yo encuentro asociación en estas variables de dos o más casos, es que estoy hablando de un brote. Y de esta manera es que hacemos la intervención o la intervención o es lo que vamos a hablar, que son los pasos que se consideran para la investigación de un brote. Normalmente estos son los pasos que vamos a ver acá, son los recomendados para realizar la investigación de brote. El primero de ellos es que se debe realizar la investigación dentro de las primeras 24 horas. Quiere decir que si hoy, 24 de septiembre, en el hospital o en el hospital, en la empresa social de servicio del Estado de Paratebueno, por ejemplo, observo que me llega un caso caracterizado por vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal. Estoy viendo que cumple la definición de caso para ETA. Entonces digo, esto es un caso, inicialmente yo lo catalogo como un caso aislado, ¿ya? Pero posteriormente me llega otro caso que tiene la misma sintomatología, que tienen en común, que comieron albóndiga. ¿Dónde comieron la albóndiga? En un restaurante de un casino de una empresa. Entonces ahí ya vemos las variables de tiempo, lugar y persona. Tiempo, y el día de hoy, 24 de agosto. Lugar, el casino de la empresa en el municipio de Paratebueno. Y las personas, ya vemos que son dos personas. Entonces yo ya veo que ahí ya estoy cumpliendo mi definición de brote de ETA. Como el protocolo lo dice, yo como UPGD que estoy captando esa información, debo notificarlo a nivel superior. En este caso, en este caso, la información debe remitirse a la Secretaría Municipal de Salud. En este caso, a la Secretaría de Salud del municipio de Paratehuela, ¿ya? ¿Cuándo lo debo hacer? Dentro de las primeras 24 horas de identificado el caso. Es decir, que si el primer caso me llegó ahora a las 4:15 de la tarde y el segundo caso, por ejemplo, me llegó a las 6 de la tarde, 8 de la noche, a más tardar tendría yo hasta las 8 de la noche del día 25 de agosto para informar que tengo un brote de ETA, que mi institución está teniendo un brote de ETA. ¿Por qué lo hago o por qué el lineamiento me dice dentro de esas 24 horas? Simplemente para obtener o para ser oportunos en la respuesta. ¿Listo? Entonces ahí ya entramos al segundo paso, que es activar el equipo de respuesta inmediata. Entonces, normalmente en las secretarías de salud existe un equipo, para este caso, es enfermedades transmitidas por alimentos, pero habrán equipos para zoonosis, habrán equipos, por ejemplo, recuerdan lo de hace poco que tuvimos lo de la pandemia de COVID-19, entonces hay equipos de respuesta para todo lo que son las enfermedades inmunoprevenibles, dentro de las cuales están
infección respiratoria aguda, por ejemplo. Entonces, todas las secretarías de salud tienen un equipo de respuesta inmediata, que dependiendo del evento, se escogen quiénes son los integrantes más apropiados para conformar ese equipo de respuesta inmediata. Normalmente ese equipo de respuesta inmediata debe incluir personal de epidemiología. Normalmente debe ser liderado por un epidemiólogo, ¿ya? Debe también ir acompañado del personal de laboratorio de salud pública. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de alimentos, digamos que el laboratorio sería la autoridad sanitaria para la recolección de las muestras de restos de alimentos o agua. Recuerden que enfermedades también se llama así, enfermedades transmitidas por alimentos o agua. Sí, nosotros podemos enfermar por el consumo de alimentos o por el consumo de agua. Debe ir también el personaje o las personas de saneamiento ambiental. ¿Cuáles son las personas de saneamiento ambiental? Pues van a ser los técnicos en nuestra región, en nuestro argor de aquí del país, las autoridades sanitarias en términos de saneamiento ambiental son los técnicos de saneamiento, ¿ya? Ellos son la autoridad sanitaria a nivel municipal, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Resulta que el alimento involucrado es de una fábrica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, fue la albóndiga Zenú, por ejemplo. No es que sea un ejemplo real, sino para involucrar a una fábrica. Entonces, ahí ya es necesario que acudan otras personas, como por ejemplo el INVIMA, que es la autoridad sanitaria en todo lo que son las fábricas de alimentos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Entonces, una vez yo ya tenga listo mi equipo de respuesta inmediata, ellos van a salir a realizar la investigación epidemiológica de campo, ¿ya? Entonces, es muy importante que una vez tengamos que desactivar el equipo de respuesta inmediata. Ya sabemos cuáles son los personajes que tienen que ir en ese equipo. Entonces, laboratorio de salud pública, saneamiento ambiental, vigilancia de salud pública, y si es el caso, el INVIMA. Entonces ya le dijimos, hey, alístense que ustedes se tienen que ir a realizar un trabajo de campo. Entonces ahí es cuando entramos al tercer paso, que es planear las actividades a realizar con la información que se tiene. Entonces, en ese momento de planear las actividades, lo que uno hace es recopilar o hacer como un repaso de la información que se tiene hasta el momento. Digamos que, para el ejemplo, fueron a las 8 de la noche, resulta que ya todo el mundo está durmiendo, entonces ya se llegó el 25 de agosto, entonces ya está convocado el personal de salud pública, de laboratorio, de salud ambiental en BIM. Entonces, la noche anterior tendríamos 2 casos. Hoy resulta que ya tenemos la información de otros 10 casos, es decir, que ya hablamos de un brote de 12 personas. Y empezamos a analizar la información, entonces ya sabemos que el signo o el síntoma más representativo es la diarrea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya sabemos para recolectar materia fecal. También debemos tener presente que si ya identificaron que fue la albóndiga, ya puedo yo saber qué lote es, cuándo se fabricó, cuándo se elaboró, ¿ya? Es más, puedo decir si el casino o la empresa tiene 1000 personas, por ejemplo, y a todas las personas en el almuerzo se les sirvió la albóndiga, entonces yo podría ya hablar de que mi personal rinde 1000 personas. El municipio o la está en capacidad
de atender esas 1000 personas o simplemente se desbordará la capacidad de respuesta. Dentro de esa información, ese casino se ha visto involucrado en otro tipo de brotes. O si de pronto en el ambiente nacional hay una alerta sanitaria del INVIMA, por ejemplo, en el que por la vigilancia regular identificaron que el lote de albóndigas de la fábrica X se les identificó algún microorganismo, por lo tanto se ordenó una medida sanitaria que fue el retiro del producto de la comercialización. Entonces, toda esa información es la que yo tengo que analizar o tengo que revisar o tengo que preparar para definir cuál va a ser eh, o qué es lo que, para preparar mi trabajo de campo. Eso lo que normalmente se llama el plan de acción, ¿sí? El plan de acción del equipo ERI, o sea, el plan de acción de respuesta inmediata. Bien, entonces, una vez tengamos esa información, necesitamos, si son 1000 personas, pues muy seguramente los tres, el epidemiólogo, el de laboratorio, no va a dar abasto y necesitamos un equipo de respuesta más grande que nos permitan recolectar ese tipo de muestras. Discúlpame un momento, José Alfredo levantó la mano. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Quisiera hacer una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, adelante. Vamos a seguir con el mismo caso de la albóndiga. La albóndiga no pertenece a una fábrica, sino que fue preparada en el sitio. Pero cuando ellos reportan, tienen 24 horas, ¿sí? No guardaron contramuestra. El equipo llega y no encuentra el alimento. ¿Cómo se debería proceder en esa investigación de caso epidemiológica de campo? Correcto. Bien. Digamos que, perfecto, el brote ideal es el que uno encuentra la muestra, en que uno encuentra todo, pero puede darse esa situación en que resulta que los personajes tenían mucha hambre y se comieron todo, no sobró, o no hay evidencias, o no quedaron restos de la muestra y nunca se guardó la contramuestra, ¿ya? No podemos hacer nada en términos de la muestra. Si no hay muestra, no puedo hacer nada. Muestra de alimento o muestra de agua. ¿Por qué no me sirve la materia prima? Porque es normal, la albóndiga, por ejemplo, la carne molida, es normal que tenga una carga bacteriana, es normal, pero usted no se come la albóndiga, o sea, la carne no se la va a comer cruda, por eso es que la materia prima no es la ideal. Entonces, ¿cómo confirma el brote? Pues si la persona tiene diarrea, usted puede recolectar la muestra de materia fecal y a través de una prueba que se llama, o de una técnica que se llama coprocultivo, que es el cultivo de la materia fecal, usted puede identificar el microorganismo en la materia fecal. Posteriormente, a través de una técnica que se llama epidemiología molecular, usted puede saber si ese ADN que se identificó en el paciente 1 es el mismo ADN, el microorganismo, ¿sí? Es el mismo ADN que se encontró en el paciente 2, en el caso 3, en el caso 4, en el caso 5. Y usted puede confirmar, por ejemplo, encontrar un Salmonella typhi en esa materia fecal. Y si la secuenciación del ADN es la misma molecularmente, del caso 1, del caso 2, del caso 3, del caso 4, se confirma el brote con la etiología de Salmonella. Eso es más o menos lo que se puede hacer. Pero ¿qué pasa si tampoco se recolectó muestra biológica? Sí, es un error, ¿ya? Pero puede pasar. Por ejemplo, hay microorganismos que no producen diarrea, como el estafilococo, el Bacillus aureus,
que producen vómito. Entonces, usted no le puede, si los signos y síntomas del paciente no tienen diarrea, usted no le puede exigir diarrea. Tiene que tomar la muestra que esté en el momento, que para este caso es vómito. ¿Qué pasa con el vómito? Que el vómito es un medio que tiene un pH bastante ácido. Si usted se demora en procesar esta muestra, muy probablemente la flora bacteriana o lo que esté en el vómito, ¿sí? Muera. Entonces nos va a dar un falso negativo, ¿ya? Es decir, se va a analizar el vómito y no se encontró nada, pero eso no quiere decir que no exista, ¿ya? Hay una guía de la Organización Panamericana de la Salud, donde nos dice, por incubación, por signos y síntomas comidos, probablemente no, ni microorganismo responsable de esa enfermedad transmitida por alimentos, ¿ya? Y, por ejemplo, a través de tasas de ataque. Aquí, pues, el ejemplo lo colocamos muy sencillo con albóndiga, pero además de la albóndiga venía arroz, venía papa, venía frijol, venía sopa, venía jugo y venía postre. Esos 7 ingredientes o esos 7 productos me los consumí en el almuerzo. Mediante una medición estadística, que es una tasa de ataque, yo puedo calcular tasa de ataque por alimento consumido y la tasa de ataque más alta probablemente me indique que el alimento pues que tiene la tasa de ataque más alta, ese probablemente es el alimento implicado. Pero sí, aclaré la pregunta. Excelente, doctor. Pero espérese porque se me adelantaron al tema, pero Sony, por favor, volvamos a la anterior diapositiva. Bien, entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Entonces, dentro de esa planeación de esas actividades, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, si a ver, tengo muestra de alimento, por ejemplo, yo debo garantizar que esa muestra llegue al laboratorio de salud pública en unas condiciones óptimas. Entonces debo contemplar todas las condiciones de toma, transporte, almacenamiento y envío de las muestras. Entonces debo tener que tenga las suficientes pilas refrigerantes para que el producto me llegue frío al laboratorio, porque muchas veces el alimento llega, bueno, pues dependiendo de la zona, pues si está en zona urbana, digamos, el brote ocurrió en cabecera municipal, la distancia entre el lugar del lugar donde ocurrió al sitio al laboratorio, pues no va a ser más de, bueno, en Bogotá sí puede ser, no sé, hasta 1 hora, pero en ciudades pequeñas puede ser 15, 20 minutos. El problema es cuando ocurre en zona rural, en donde muchas veces, pues para llegar a la cabecera o a la capital del departamento, que es donde se encuentra el laboratorio de salud pública, pues va a tener que transportarse unas 8, 10, 15 horas. Y eso en el más fácil, porque muchas veces en nuestro territorio nos toca en burro, un trayecto en burro, otro trayecto caminando, es bastante complicado. Entonces yo debo garantizar lo que llaman la cadena de frío para que la muestra me llegue oportunamente. Incluso cuando vamos a tomar las muestras de biológicas, ¿sí? Hay unos medios de transporte que se llaman los medios de transporte Caribler. Esos medios de transporte, hagan de cuenta que es como un tubo de ensayo. Como un tubo de ensayo que en la parte inferior del tubo tiene como un gel. Ese gel tiene los nutrientes necesarios
para mantener vivo el microorganismo, y eso se puede guardar a temperatura ambiente, entonces no vamos a tener problemas de refrigeración. Entonces hagan de cuenta, es un hisopado. Entonces es como un copo Johnson, ¿ya? Entonces ese copo Johnson lo que usted hace es, lo impregna de la materia fecal y lo guarda en ese tubo de ensayo. Ahí. Entonces la materia fecal queda inmersa en ese gel, y si hay un microorganismo, pues ese gel me da los nutrientes necesarios para que el microorganismo se mantenga vivo y pueda llegar vivo al laboratorio y pueda ser analizado. Entonces, todo eso yo lo tengo que contemplar en las actividades de la información, de la planeación de estas actividades. Incluso hay unos formatos que se llaman, que nosotros utilizamos, que se llama la búsqueda activa comunitaria. Esa búsqueda activa comunitaria es un formato donde yo voy a preguntar por los alimentos consumidos. Entonces, imagínense, para el ejemplo, continuemos con el ejemplo. Tengo 12 casos. Esos 12 casos fueron los que me consultaron en un hospital, ¿ya? Pero eso no quiere decir que los otros 900 casos no hayan enfermado. Tengo que averiguarlo. Por eso vamos al cuarto paso, que es el desplazamiento de los funcionarios al punto de inicio del brote. Entonces nos desplazamos, todo ese equipo que se armó se desplaza a ese casino, ¿sí? A esa fábrica, y empezamos a aplicar, a buscar la información. ¿Listo? Y ahí entramos al quinto paso, que es ubicar a los comensales expuestos. Y vamos a saber si están enfermos o no. ¿Cuáles son los comensales expuestos? Pues resulta que mi fábrica tiene 1000 empleados. No sé si los 1000 empleados asistieron el día 24. Puede ser que unos tenían alguna actividad afuera, entonces digamos que mi N no serían los 1000, sino los que en ese momento asistieron ese 24 de agosto, ¿ya? Para ubicar los comensales, listo. Resulta que no eran 1000, que fueron 900. Perfecto. Empiezo a aplicar esa encuesta a consumidores a esos 900 casos. Por eso yo les decía, una sola persona para diligenciar 900 encuestas es pues no acaba nunca. Entonces, por eso se requiere un equipo, digamos, no solo de las 3 personas o 4 personas que inicialmente conforman el equipo ERI, el equipo de respuesta inmediata, sino probablemente el doble de personas. ¿Ya? Es muy importante que en ese paso 3 de planear las actividades, todo el mundo o todas las personas del equipo de respuesta inmediata repasen o revisen o hagan el ejercicio de diligenciar esa encuesta a consumidores. Con eso aclaran todos los interrogantes a los cuales ustedes se pueden enfrentar en el momento de aplicar la encuesta. Con eso ustedes hablan el mismo idioma, ¿ya? Entonces, una vez ubicamos a los comensales, empezamos a aplicar la encuesta. ¿Cómo sabemos si está enfermo o no? ¿Ya? Pasamos al paso 6. Recolectar información a través de encuestas, recolección de las muestras de alimentos, de ambiente, de las personas afectadas antes que los pacientes reciban tratamiento y los alimentos sean eliminados. Por eso hablábamos de la oportunidad de las 24 horas. Probablemente, digamos, o sea, si yo no doy respuesta en esas 24 horas, es probable que el alimento no se lo hayan consumido en su totalidad, sino que sobró, pero lo botaron. Ya lo eliminaron. Entonces, perdemos la oportunidad. Entonces, por eso es muy importante que tengamos esa en cuenta, o ese indicador de la oportunidad en la respuesta es supremamente
valioso. La encuesta que les digo que aplicamos es a esa búsqueda, es la búsqueda de actividad comunitaria a través de la encuesta consumidores. Entonces nosotros vamos a preguntar nombre. Entonces vamos a tener todas las variables epidemiológicas: nombre, edad, sexo, hora de inicio, no, perdón, hora de inicio de síntomas. Entonces, si inició síntomas, voy a registrar diarrea, vómito, dolor abdominal, fiebre, cefalea, los que presente. Entonces ahí voy a saber si el personaje enfermó o no. Si no presentó sintomatología, quiere decir que el caso no enfermó. Posteriormente continúo con los alimentos consumidos. Normalmente los microorganismos que causan enfermedades transmitidas por alimentos tienen un periodo de incubación de 72 horas. Por eso uno pregunta en esa encuesta a consumidores, pregunta a los alimentos consumidos el día de inicio de síntomas, un día antes y 2 días antes del inicio de síntomas. No necesariamente la última comida que ingirieron las personas enfermas o los casos sea la culpable. ¿Ya? Puede haber sido comida de días anteriores, por lo que digo, el agente etiológico tiene un periodo de incubación de hasta 72 horas. Cuando yo realizo esa investigación de campo, yo ya pasamos al al séptimo paso, que es establecer una definición de caso para continuar con la búsqueda de más expuestos. Por ejemplo, acuérdense que esa definición de casos debe tener criterios clínicos, criterios epidemiológicos y criterios hasta de laboratorio, por ejemplo. Pero criterios clínicos. Entonces, yo ya voy a saber que, o sea, la definición de caso debe ser lo suficientemente sensible. Es decir, que me permita captar la mayoría de casos. Si yo pregunto, ¿usted tuvo fiebre, por ejemplo? No, pues digamos que ahí no lo estoy haciendo sensible, ¿ya? Pero si le pongo fiebre y dolor abdominal, lo estoy haciendo más sensible. Si le pongo fiebre, dolor abdominal y diarrea, lo estoy haciendo mucho más sensible. Y si le pongo dolor, fiebre abdominal, diarrea, cefalea, lo estoy haciendo más sensible, ¿ya? O sea, la idea es captar el mayor número de casos probables que me puedan salir ahí. ¿Cómo lo puedo refinar o cómo lo puedo hacer más específica esa definición de caso? Que haya consumido el alimento tal. Entonces ya ahí ya es un criterio de exclusión, porque muchas personas puede ser que hayan enfermado por el consumo por los alimentos consumidos ahí en el casino. ¿De acuerdo? Por ejemplo, normalmente los brotes siempre ocurren un fin de semana, siempre ocurren o viernes, o un sábado, o un domingo, o un lunes festivo, o el martes, o el lunes en caso de que no sea festivo, o el martes en caso de posterior a festivo. Pero normalmente los brotes siempre ocurren los fines de semana, ¿ya? Es poco probable que, claro que pueden ocurrir, pero es muy poco probable, pero la mayoría ocurre en fines de semana. ¿Por qué? Porque es que los fines de semana es cuando las personas salen de paseo, salen de puente, salen a comer, salen a hacer actividades diferentes a las actividades cotidianas. ¿Sí? Entonces, normalmente siempre ocurren los fines de semana. Pero como estamos en el paso 7, es establecer esa definición de caso con esos criterios. Entonces, un ejemplo, para que tengan, se escucha mucho ruido de fondo. No, está bien. ¿Está bien? Ok. Sí. Entonces, un ejemplo de una definición de caso.
para el ejercicio que estamos haciendo. Sería, vamos a ponerle criterios clínicos. Persona que presente uno o más de los siguientes signos y síntomas: diarrea, dolor abdominal, cefalea, ¿sí? Vamos a ponerle unos criterios epidemiológicos: que haya consumido los alimentos servidos en el menú del día 24 de agosto en el casino del municipio de Paratehuela. ¿Ya? Esa es mi definición de caso. Ahí yo tengo incluidas las variables de tiempo, lugar y persona. Y empiezo a buscar esas personas. Cuando empiezo a aplicar la encuesta a consumidores, yo puedo revisar, digo, vea, este tema que yo lo tenía aquí incluido como caso, realmente no es caso. Entonces ahí ya tengo yo los criterios de exclusión. Sale este brote porque realmente él enfermó por alimentos que consumió, no sé, el fin de semana, más no por los alimentos que consumió aquí en el casino. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo mirar o puedo decir que realmente quiénes hacen parte del brote y quiénes no. O sea, cuáles son las personas que cumplen los criterios de inclusión y cuáles son las personas que cumplen esos criterios de exclusión. ¿Ya? Por ejemplo, resulta que el día 25 yo llegué a la fábrica y de los 900 casos solo encontré 700, porque los otros 200, digamos, consumieron, enfermaron, pero no consultaron al médico, es decir, no los capté en el hospital. No están en el trabajo porque enfermaron y decidieron pasar su dolencia en casa, que muchas veces ocurre. ¿Ya? Acuérdense que cuando ustedes no me comí algo y me cayó mal, entonces a ustedes les da pereza, a uno le da pereza ir al hospital, a esperar su EPS, a que hacer cola, que lo atiendan, y uno bien maluco. Y allá, entonces uno prefiere tomarse las agüitas, ¿ya? Y pasar su dolencia en casa. Normalmente las zetas son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que así como llega el microorganismo, a usted lo infectó, pues así mismo usted lo va eliminando, ¿ya? Entonces, usted va a tener la enfermedad o la dolencia mientras el microorganismo esté dentro dentro del organismo, pues ahí está. Eso va a durar la enfermedad. Usted lo eliminó, le pasó a la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces ahí completamos nuestro paso 8, que es la búsqueda de más enfermos que pudieron consultar o no al médico. Digamos que, bueno, el noveno paso es implementar las medidas de control. ¿Cuáles son las medidas de control? Normalmente en este caso son las medidas sanitarias, ¿ya? Una medida sanitaria puede ser el decomiso del producto, en este caso la albóndiga. ¿Qué quiere decir el decomiso? No, perdón. O sea, el orden es la congelación del producto. La congelación del producto significa, como medida sanitaria, es que el producto, o sea, yo no puedo hacer nada con el producto, ni comérmelo, ni venderlo, ni nada, sino que queda quieto, congelado. Esa es la medida, queda congelado, mientras un resultado por laboratorio o un análisis por laboratorio me indica que esa carne o ese producto es apto para consumo. Si es apto para consumo, entonces ¿qué quito? Quito la medida sanitaria, que es la congelación, y ya lo dejo, pues, que se venda, que se comercialice. Pero si ese resultado por laboratorio me indica que ese alimento no es apto para consumo, entonces yo sí procedo al siguiente paso, que es el decomiso del producto. Entonces ahí sí ya lo puedo retirar del casino, ya lo puedo retirar de las góndolas, ya lo puedo retirar del mercado, porque ya sé que es inocuo, pero que no es apto para consumo humano, ¿ya? Y posteriormente procederé a la denaturación del producto, ¿ya?
que es lo más normal, porque acuérdense que aquí con el ingenio colombiano, más bien la gente ve es como la oportunidad de negocio. Uy, no bote esta comida, hermano, que yo más bien sí, buscan la manera de lucrarse a través de eso, entonces van y venden el producto a bajo precio y lo que hacen es trasladando la fuente de infección del casino, le están pasando a otro lado. Bueno, ahorita resolvemos, hay unas preguntas en el chat, pero ya las resolvemos. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, una de las maneras de implementar esas medidas de control es a través, bueno, usted las implementó, pero usted tiene que ver si funcionan o no funcionan, ¿ya? Entonces, pasamos al paso número 10, que es el análisis de información. Si yo digo que mi medida sanitaria funcionó, ¿qué esperaría con los casos? O sea, yo ya controlé mi fuente de infección, por lo menos esperaría que mis casos disminuyeran, ¿sí? Ya tengo controlada la fuente de infección. Pero si por el contrario me siguen aumentando los casos, significa que, que esa medida de control no fue la propia, o más aún, que esa no fue la fuente de infección. Entonces yo puedo pensar, aquí en este 10.º paso, es cuando yo corroboro, confirmo mis hipótesis o simplemente cambio las hipótesis. Ahí yo puedo decir, no, resulta, no. ¿Cómo les parece que no fue que no fue el alimento implicado, no fue la albóndiga? Fue el jugo, el jugo que se preparó con agua de la llave. Y resulta que el agua de la llave, no sé, era un casino, no hay agua de la, o bueno, el agua que tenemos para el jugo se saca la tenemos en un tanque de reserva, resulta que el tanque de reserva se acabó el agua, entonces nos tocó, como nos faltaron 20 jugos, por ejemplo, entonces nos tocó ir a tomar agua de la llave del patio, ¿ya? Estoy hablando en borrador, pero son cosas que nos pasan. Y esa situación la va a identificar o el técnico de saneamiento es la persona experta o tiene como esa experticia, como esa habilidad a través de la indagación de las personas o de las personas que preparan los alimentos, el, el paso a paso. Bueno, cuénteme cómo hizo la albóndiga. No, es que yo la carne la compro en Olímpica. Yo siempre compro la carne en Olímpica, pero resulta que ese día, solo cuando fui, se me hizo tarde, cuando fui, entonces ya no encontré los 10 kilos, sino solo me vendieron 6 kilos. Los otros 4 kilos los compré en la carnicería de que queda al lado de la planta, del casino. Entonces ahí ya vamos viendo cómo es el jugo, porque normalmente la gente no piensa en el agua, no piensa en el agua. ¿Y usted normalmente con qué hace el agua? Perdón, ¿qué alimentos tienen agua? Por ejemplo, el jugo, la bebida, la de hidratación. Usted, si no toma jugo, muchas veces toma agua de la llave. No necesariamente usted, puede ser que el alimento o los alimentos consumidos se hayan sido preparados muy bien, pero en algún momento en aquellos sitios donde hay mucho calor y la persona necesita hidratación. Y la manera de hidratación, usted no puede, usted tiene sed y usted está sintiendo que se está deshidratando, usted no le da tiempo de ir a una tienda y buscar una agua embotellada, sino que si usted vio una llave por ahí, fácil, se acerca, llena el recipiente con agua y se la toma. Pero usted no sabe cómo está preparada o cuál es el origen de esa agua. Entonces aquí viene el análisis de información que simplemente me permite a mí corroborar las hipótesis planteadas. Entonces, ahí, en ese momento, ya vamos a saber si realmente la albóndiga fue la implicada o no. ¿Ya?
¿Qué pasa? ¿Para qué me sirven esas tasas de ataque? Por ejemplo, para el ejemplo que colocamos, ahí lo colocamos muy sencillo, fue albóndiga, pero si le sumamos el resto, que era el arroz, la papa, creo que fue un grano que le pusimos, la sopa, el jugo y el postre. Imagínese usted, serían 6 muestras a recolectar, ¿ya? Pero si usted hace tasas de ataque, la tasa de ataque a esos 6 alimentos probablemente lo dejen en una. Entonces, va a ser el alimento que usted va a muestrear, porque es que depende de la capacidad de respuesta del laboratorio. Por ejemplo, habrán laboratorios que dirán, no, aquí tenemos los recursos suficientes y tenemos una planta súper bien, no hay problema. Pueden traer las muestras que quieran. Entonces, en ese caso no hay lío, puede llevar las 6 muestras. Pero habrán otros en donde la consecución de reactivos e insumos va a ser muy, muy escasa. Entonces usted dirá, o sea, usted tiene que decir, de los 6, vamos a muestrear uno. Entonces, ¿cómo prioriza? A través de las tasas de ataque de alimentos. Pues se supone que la tasa de ataque más alta, ese va a ser probablemente el alimento implicado. Créame que esa es la epidemiología. Si el alimento no está implicado, créame que no va a tener enfermos por el consumo de alimentos. Por el contrario, el alimento que sí esté implicado le va a dar o le va a causar un número bien alto de enfermos. Por último, viene el paso 11, que es el de elaboración de informes. En el país existen unos formatos para elaborar informes que son informes de 24 horas, de 32 horas. Como su palabra lo dice, 24 horas tienen que ser a las 24 horas de ocurrido el brote. Las 72 horas, digamos que ya es un informe un poco más elaborado, en donde, por ejemplo, ya vamos a tener los resultados de IBC. Resultados de IBC en casa, ¿sí? Pero en casa no, sino por ejemplo, en el casino, en, en una planta de comercialización. Para el compañero que preguntaba, aquí los colocamos para el objetivo del ejercicio, colocamos un casino, pero la mayoría de brotes de ETA que ocurren en el país son de origen familiar, son brotes familiares. Entonces, es decir, yo preparé y normalmente, ¿cuándo ocurre? Cuando yo quiero hacer una atención a mi familia. Entonces, normalmente yo preparo para 4 o 5 personas. Entonces, yo ya sé para 4 o 5 personas. Pero resulta que yo, como es fin de semana, como es puente, como es el Día de la Madre, como es el Día del Padre, como es el Día de Amor y Amistad, como es, yo quiero celebrar porque sí, yo quiero celebrar porque no, voy a hacer una atención a mis familiares. Entonces ya no son 5, sino probablemente serán 15 o 20 los invitados a la casa. Normalmente uno no, como uno está acostumbrado a hacer los 5 almuerzos, créame que las condiciones para realizar 15 o 20 son totalmente diferentes. Y ahí va usted a incurrir en la introducción de un factor de riesgo. Va a cometer algún error en la elaboración, en la preparación o en el servicio del alimento que va a favorecer el crecimiento de algún microorganismo y va a enfermar a la gente. Que se investiga o que no se investiga, claro que se investiga. Ahí no te dice si es brote familiar, si es brote en casinos, si es brote en policía, en fuerzas militares, nada. 2 o más personas que tengan asociación tiempo, lugar y persona. Eso es un evento de interés en salud pública, es que llama ETA y tiene que ir a investigar. Claro, que el técnico de saneamiento no puede, ¿cómo le va a cerrar a uno? Él no tiene con la competencia para cerrarle, por ejemplo, yo hice mi almuerzo para 15 personas y él no puede llegar a cerrar mi cocina. No tiene el piso jurídico, pues, para cerrarla. ¿Ya? Si fuera un restaurante comercial, de pronto sí, pero si fuera en mi casa, en mi hogar, no. Simplemente el técnico de alimentos va a dar es unas recomendaciones en buenas prácticas de manipulación de alimentos.
que normalmente tuvo que haber fallado alguna para que ocurriera el brote. ¿Ya? Entonces, digamos que, bueno, fue un ejercicio práctico que se colocó, pero pueden pasar, así como tenemos un brote, por ejemplo, tuvimos, les cuento, hace unos años tuvimos el brote más grande que se ha presentado en el país, que fue en una cárcel en Antioquia, 1.200 casos por el consumo de, bueno, el alimento implicado fue la mayonesa, pero sí, les quiero contar, el alimento implicado fue comida rápida, pero cuando se indagó sobre la comida rápida, unos habían comido perro caliente, otros habían comido hamburguesa, entonces uno, pero bueno, el pan es diferente, la carne es diferente, ¿qué puede ser? Bueno, ¿qué tal la salsa? Listo, metámonos por la salsa. ¿Qué utilicen? Salsa de tomate, mayonesa, salsa de tomate, mayonesa. Listo. Vámonos por la salsa. ¿A todos le echaron salsa? Sí, señor. ¿Usted qué comió? Mayonesa, perdón. ¿Qué comió? Perro. ¿Qué comió? Mayonesa. Y eso es lo que usted colocó. Pero entonces ya se indagó en la definición de caso. ¿Usted le echó salsa de mayonesa, salsa de tomate al perro? Sí, sí. ¿Usted le echó salsa de tomate a la hamburguesa? Sí. ¿Le echó salsa de mayonesa a la hamburguesa? Sí. Entonces ya teníamos algo en común, que era la salsa de tomate y la salsa de mayonesa. ¿Cómo elaboraron la salsa de tomate? No, yo la compro en tal lado. Listo. Tiene ya registro comercial, INVIMA. Bien. Eh, ¿Cómo hizo usted la mayonesa? Justo se le acabó la mayonesa al hombre. Y el hombre, como él sabía preparar la mayonesa, le pareció muy fácil batir los huevos y hacer la mayonesa. Y ahí fue el error. Y ahí fue una de las explicaciones por qué, por ejemplo, no enfermó todo el personal de la cárcel, sino solamente esos 1.200. Resulta que a esos 1.200 fueron los que les tocó ese pedazo de la salsa de mayonesa elaborada artesanalmente. ¿Sí? Entonces son cosas que uno, digamos que eso es lo chévere de la investigación epidemiológica de campo. Y por ejemplo, las setas es uno de los escenarios más chéveres para poner en práctica todas las actividades que uno tiene o para aplicar estos 10 pasos, 11 pasos de la investigación de brotes. Bien, yo creo que ya damos como paso a a las preguntas que tengan los compañeros. Si tienen, Sí, en dale. el chat han escrito eh, dos preguntas puntuales. Una es que si en los exámenes, ¿quién los cubre? Que se los tiene que pagar el laboratorio departamental. Bien, ok, esa es muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Eh, Antes, cuando había un brote, antes, es decir, antes del 2018, más o menos, cuando existía un brote de ETA, era competencia del Laboratorio de Salud Pública, o no, perdón, no brote de ETA, sino ante cualquier brote, ¿ya? Era competencia del Laboratorio de Salud asumir los costos eh, de las muestras. A partir del 2018 salió la resolución 1606, que es la que obliga a que si yo estoy afiliado a mi APE, ella es la responsable, o esa APE, en mi caso Sanitas, es la responsable de garantizar el diagnóstico por laboratorio del evento de interés de salud pública que yo estoy presentando. Es decir, que si yo estoy presentando un brote de ETA, es responsabilidad de ellos garantizar el coprocultivo para determinar el agente etiológico. ¿Ya? Que resulta que yo soy un hospital de primer nivel, no importa. ¿Ya?
Claro, en ese hospital de primer nivel seguramente no va a haber la capacidad de respuesta para tomar coprocultivos, pero si es responsabilidad o esa resolución 1606 me indica que esa EAPB de ese primer nivel debe garantizar el laboratorio con un nivel superior, precisamente para que se haga el análisis por laboratorio. Entonces, ahora es así. A partir del 2018 es así. Muy bien, gracias. Y este es como también un estudio allí, un estudio de caso, porque dice, si el brote se presentó en un municipio de sexta categoría, si las muestras se logran tomar, el tiempo de transporte es largo, después el laboratorio dura días en análisis para determinar las acciones a tomar. No es así tan fácil como lo explica, porque se presentan demasiadas dificultades. 8 días después de entrega de los resultados, ¿para qué hacer en esos casos? Que 8 días después se entregan los resultados, ya pues, mucho tiempo después, como lo está explicando aquí Pedro Julio. Bien, Pedro Julio, es verdad, y eso pasa en la realidad. Por eso, claro, un municipio categoría 6, digamos que no tiene la capacidad de respuesta, va a depender del nivel departamental, ¿ya? Pero entonces ahí, precisamente, o para qué, bueno, esta vaina a ustedes les va a generar unas lecciones aprendidas. Es cada brote que ustedes investiguen les va a dejar unas enseñanzas. Eso se llaman unas lecciones aprendidas o un after action review, ¿sí? Entonces usted va a hacer, ¿qué pasó con la muestra? No, que no la pude recolectar. ¿Por qué no la pudo recolectar? Porque no habían los insumos. Listo. Entonces, lección aprendida. Así sea perdón, sexta categoría, yo debo garantizar por lo menos esos medios de transporte en el hospital de ese municipio categoría 6, ¿ya? Para que no se me, en otra oportunidad de otro brote, la muestra no se me pierda. Que cuando llegó la muestra al laboratorio, precisamente por todo el trayecto que debe recorrer, me llegó en estado de descomposición. Por lo tanto, el laboratorio que hizo me rechazó la muestra. Lección aprendida. Uno normalmente sabe cuánto es el trayecto. eh, mm, el terreno, uno sabe cuánto es el terreno, ¿sí? Cuánto es el trayecto. Entonces, que 5 horas en burro, que 5 en lancha, que 5 a pie y 5 de transporte terrestre son 20 horas. ¿Cuánto me dura la capacidad de una pila? 5 horas. En conclusión, entonces debo llevar 3 pilas más de repuesto para no perder la cadena de frío. Lecciones aprendidas. Algo muy importante que se llama la medida sanitaria, es decir, si la evidencia epidemiológica me dice, ese es el alimento, así el alimento dentro de 8 días me salga el resultado, la evidencia epidemiológica me dice, probablemente fue la albóndiga. ¿Yo qué hago con la albóndiga? Obviamente, cuando yo hablaba de la medida sanitaria de congelamiento, es decir, que no se puede hacer nada con la albóndiga, no se puede hacer nada, pero no la puedo dejar, por ejemplo, a temperatura ambiente, porque es un producto de alto riesgo, ¿sí? Entonces no la puedo dejar a temperatura ambiente porque seguramente si yo la dejo a temperatura ambiente esos 8 días, mientras me llegue el resultado por laboratorio, ya va a estar en descomposición. Entonces, además de la medida sanitaria, que es el congelamiento del producto, yo también puedo garantizar una cadena de frío para ese alimento, para que conserve sus características organolépticas mientras me llegue el resultado por laboratorio
que me indique si es apta o no para consumo humano. Pero sí, normalmente pasa eso. ¿Y el conducto regular qué es? Entonces, municipio, departamento, nación. INVIMA generó el reporte por laboratorio. Entonces, INVIMA retroalimenta al departamento nuevamente al municipio nuevamente a la empresa. Entonces dirá, oiga, mire, mm, el producto salió inocuo, entonces ya podemos liberarlo al mercado. No, el producto salió dañado, entonces tenemos que decomisarlo y fuera de eso, hacer una desnaturalización del producto. Sí, pero, o sea, no todo, no crean que todo en la vida va a ser perfecto. Cuando uno está investigando estos brotes, normalmente se enfrenta a este tipo de situaciones. Pero lo importante, o sea, la investigación del brote le tiene que dejar a uno unas lecciones aprendidas. Es decir, mire, esto lo hicimos mal, la próxima vez que se nos vuelva a presentar un brote, entonces ya sabemos que eso no se debe hacer, ¿ya? Se llaman lecciones aprendidas. Y cada vez que ocurre un brote, siempre va a aprender algo. Que usted tiene 50 brotes de ETA, nunca va a ser el mismo brote de ETA, siempre va a ser diferente, siempre va a andar aprendiendo algo, siempre. Siempre la investigación del brote le va a dejar una lección aprendida. Doctor Guerrero, muchísimas gracias. Eh, yo creo que ha sido lo suficientemente claro dándonos esta información. Eh, Quisiera preguntarle a los estudiantes si tienen alguna duda más, porque eh, si no, pues si es así, si no tienen alguna duda, pues ya damos por terminada la sesión de hoy. Bueno, antes de que se vayan a ir, Sebastián, que es nuestro coordinador, tiene algo que decirles. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Solo quisiera pues hacer dos anuncios pequeños. Uno, que por favor ingresen en el link del formulario de asistencia. Ahí se está compartiendo ustedes pues no solo la asistencia, sino también la solicitud de algunos estudiantes para cambiar el día y la hora de estas clases sincrónicas, ¿sí? Entonces, por favor, elijan pues el día de lunes a viernes que crean más conveniente y también la hora. Y por otra parte, pues por ahí vi el comentario de una de las estudiantes. Es cierto que ustedes pueden desarrollar este curso como a su ritmo, no tienen fechas límites en cada una de las actividades que se están evaluando, solo que las clases sincrónicas se están desarrollando con el fin de dar, por así decirlo, la finalidad de la unidad, porque inmediatamente, no sé si lo han notado, inmediatamente se celebra la unidad sincrónica, la próxima semana se está liberando la siguiente unidad. Entonces, solo para aclarar esa pequeña duda, si estuvieron leyendo el chat, pues la profesora lo que daba, a lo que se refería era que pues esta era la sesión para finalizar la unidad como tal, ¿sí? Y pues ya, es todo. Gracias, Sebastián. No, pues, doctor Guerrero, muchísimas gracias. Próximamente lo invitaremos a otra sesión para que nos acompañe con todos esos conocimientos en la práctica. Pues con mucho gusto, muchas gracias por tenerme en cuenta, muchas gracias por la invitación y espero que hayan quedado claros los conceptos. Si no, si tienen alguna duda, con mucho gusto con la doctora Sonia podemos establecer alguna manera
de resolver esas inquietudes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego a todos. Muchas Que gracias. estén muy bien. Muchísimas gracias, doctor, y buena tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.